Mushoku Tensei, volumen 8. Adolescencia, el arco de la universidad, parte 1. Capítulo 5, un poder inalcanzable, parte 1. Sanova Sirone, el tercer príncipe del reino de Sirone. Un niño bendito poseído de poderes sobrenaturales desde el momento en que nació. Y un pervertido. Un pervertido inconfundible. Se podría decir que era un otaku de figurillas que llevó las cosas demasiado lejos. Para cuando se dio cuenta, las estaba mirando todos los días. Y cuando la sensación lo golpeaba, las acariciaba suavemente con la mano. Cuando se emocionó, perdió el control de su monstruoso poder, pero nunca manejaría sus figurillas con brusquedad. Podría haber sido su amor por ellas lo que garantizaba su seguridad. Amor. Sí, amaba las figurillas. Él era muy parcial con ellas. Por ejemplo, había una estatua de bronce de una mujer desnuda en su habitación. Una figura esbelta y ligeramente lustrosa. De una mujer que había comprado antes por impulso cuando la vio en los mercados. Cuando visité por primera vez la habitación de Sanova, fue solo para espiarlo también completamente desnudo, con los brazos alrededor de la estatua. Culpa mía por no tocar. Sanova se apresuró a ponerse la ropa de nuevo y se inclinó ante mí, disculpándose por mostrarme algo tan desagradable. No había necesidad de que explicara lo que estaba haciendo. Su amor fue anormal. La nieve seguía cayendo periódicamente en los territorios del norte y hacía fríos y salías. Por lo que no hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo frígida que debe ser una estatua hecha de metal. Se estaba arriesgando a congelarse por el bien de su deseo. Nadie podía fingir tal dedicación. Aún así, realmente podía entender de dónde venía. Después de todo, había hecho cosas similares en mi vida anterior. Dicho esto, nunca lo perdonaría si lo intentara con la estatua de Dios, la figura de Roxy. Ahora que lo pienso, no vi su estatuilla en su habitación. Me pregunté si la había dejado atrás en Sirone. O eso pensé, hasta los eventos de ese día. Me enfrenté a Sanova de repente postrándose frente a mí. Maestro, por favor enséñeme a crear figurillas. Era de noche y tenía en mis manos el comienzo de una nueva figurilla. Durante el último mes le había estado diciendo continuamente a Sanova que esperara un poco más. Había esperado como un perro obediente, pero parecía que su paciencia estaba llegando al límite. ¿No me lo prometiste? ¿Por qué todavía te niegas a comenzar a instruirme? Sanova parecía un poco enojado. No tenía ninguna razón para rechazarlo, por supuesto. Se lo había prometido y había estado renovando mis habilidades para ese propósito. La razón por la que no había comenzado todavía era en parte porque las cosas aún no se habían calmado, y en parte porque no había encontrado la oportunidad de hacerlo. Ya que no estaba relacionado con mi objetivo de venir aquí. Sanova, alumno mío, ten en cuenta que mis métodos de entrenamiento son estrictos. Agregué a propósito un toque dramático a mi discurso. El rostro de Sanova se puso serio y asintió con gravedad. Naturalmente. Maestro, le pediría que por favor no subestime mi resolución. Incluso si empiezo a escupir sangre, todavía prometo aprender las técnicas secretas de la creación de sus figurillas. Bien, ese es el espíritu. Y así fue como comencé a enseñarle a Sanova a hacer figurillas. Aprovechaba mi tiempo por las tardes antes de irme a dormir, alrededor de 1 o 2 horas al día. Yo también tenía un motivo oculto. El amor de este hombre por las figurillas era genuino, y también resultó ser un miembro de la realeza. Lo que significaba que era rico. Aunque una vez renuncié a la idea. Su ayuda podría permitirme agregar color a mis figuras y comenzar a producirlas en masa. Este mundo tenía la tecnología para crear estatuas de bronce y de estilo occidental. Si nos reapropiamos de esa tecnología, podríamos producir figurillas en masa. A pesar de que la calidad podría verse afectada por las originales. Comenzaría con la producción en masa de la figura de Roxy. Después de eso, trabajaría en la figurilla de Ruiger. Escribiría un libro glorificando a la tribu Super por su lealtad. Contando la historia del abismo entre un héroe que todo el mundo reconoció y un hombre que no reconoció. Representaría las luchas y los conflictos a los que se enfrentó. Mientras trabajaba duro a pesar de que la gente no lo aceptaba. Luego le daría una palmada a la estatuilla como un elemento adicional para acompañarla. Sería un juego, un libro con una figura gratis. Si eso saliera bien, podría publicar otro libro alabando los logros de Roxy. Sí, esto podría funcionar. Podría haber sido imposible para mí hacerlo solo.
Pero a pesar de sus defectos, Zanova seguía siendo un miembro de la familia real. Estaba cargado de dinero en efectivo y también tenía pasión. Era el socio comercial óptimo. Había ese dicho acerca de no contar las gallinas antes de que nacieran, pero ya lo estaba haciendo. Muy bien, entonces comenzaré a impartirte mis técnicas especiales. Sí, señor. Nuestra creación de estatuillas acababa de comenzar. Saltemos a la conclusión. No pudo hacerlo. Zanova era incapaz de usar la magia de la tierra sin voz para crear figurillas. Hubo dos razones para esto. Una era que no podía usar magia sin encantamientos. Y la otra era porque su capacidad total de maná no era suficiente. Para ser justos, había muy pocas personas en este mundo que pudieran usar la magia sin encantamiento. Los únicos que conocí fueron Orsted, Fitz y Sylphie. Había otro ejemplo en esta escuela, un profesor que podía manejar magia de viento sin usar encantamientos. Pero había muerto el año pasado. No me había dado cuenta de esto, ya que lo había estado haciendo desde la infancia. Pero la magia sin voz era una técnica de alto nivel. En retrospectiva, ni Eris ni Ghislaine habían podido realizar con éxito magia sin voz tampoco. Tenía sentido que alguien como Zanova, que acababa de empezar a aprender magia, no pudiera hacerlo. El otro problema era su capacidad de maná. Para mí, la creación de figurillas fue una forma eficaz de utilizar mi reserva de maná cada vez mayor. Pero en realidad, eso significaba que crear una figura requería una inmensa cantidad de poder mágico. Aquí fue donde me di cuenta por primera vez de que aparentemente tenía una reserva de maná considerablemente más grande que la mayoría de la gente. Pensé que mi reserva de maná era un poco más grande que la de la mayoría, pero nunca pensé que la diferencia fuera tanta. Como aventurero, al ver a otros magos usar todo su poder mágico solía pensar: creo que eso se debe a que ustedes están desperdiciando demasiado la forma en que usan su maná. Para demostrar la diferencia en números, solía pensar que si un aventurero normal tenía una reserva máxima de 100, probablemente yo tenía alrededor de 500 en comparación. En realidad, aparentemente tenía mucho. Mucho más. De todos modos, dejándome de lado. Nunca soñé que Zanova ni siquiera sería capaz de construir una sola pieza para una estatuilla. Se esforzó mucho. Se despertó por la mañana, agotó su maná hasta que se desmayó, luego se despertó y lo usó de nuevo hasta que se desmayó. Sus mejillas se hundieron tanto que su rostro parecía una calavera con lágrimas y mocos corriendo por ella. Lo que más quería hacer era algo para lo que no tenía talento. Ese hecho era evidente. ¿Qué le había hecho yo? Reflexioné sobre mis acciones y me disculpé. Lo siento. Zanova negó con la cabeza y respondió con cansancio. No, si tan solo fuera más hábil. Tenía la mirada de un hombre afligido por el dolor. La mirada de un hombre tan derrotado que se ahogaba en su tristeza. Sin embargo, no podíamos rendirnos aquí. Muy bien, intentemos algo diferente, dije. ¿Hay otra forma? Zanova, que momentos antes había sido golpeado por el dolor, de repente se recuperó y se sentó hacia adelante. Sí, hagamos lo mejor que podamos y encontremos una manera que no use magia, dije, evocando un equipo de tierra. Arcilla, específicamente. Creé esto con magia, pero tú también deberías poder encontrarlo en el mundo natural. Había escuchado historias de un alfarero famoso que se había refugiado en las montañas, pero las montañas y los bosques de este mundo estaban plagados de peligros. Quizás había bestias por ahí hechas de algo parecido a la arcilla. ¿Qué vas a hacer con eso? Cincelarla. Cincelar. Este fue el método más primitivo, más confiable, pero también más difícil. Podrías cincelar la arcilla para hacer cada parte. Esto haría posible la creación de estatuillas incluso para alguien sin maná. El único problema era que no teníamos herramientas de cincelar. Pero deberíamos poder encontrarlas buscando artículos mágicos en el mercado. Había visto un cuchillo en alguna parte antes que podía tallar rocas como si fueran mantequilla. Ahora lo entiendo, maestro. Con este método, incluso yo debería poder crear figurillas. Zanova ha levantado la voz con entusiasmo. Su rostro estaba lleno de esperanza. Esa esperanza, sin embargo, fue fácilmente aplastada una hora más tarde. Las yemas de los dedos de Zanova no eran muy diestras. Eso surgió del poder con el que nació. Su fuerza sobrenatural. Así es, su bendición,
se interponía en el camino. Podía contenerse lo suficiente como para no romper cosas, pero ese era el alcance de su control. Hacer un trabajo delicado, como cincelar cada parte con cuidadosa precisión, fue difícil para él. Zanova trabajaba duro todos los días, sus ojos se volvían de un rojo brillante mientras lo hacía. Su pasión fue genuina. Estaba tan dedicado a la creación de figurillas que renunció a dormir y trabajó hasta el borde de la muerte. Nada salió según lo planeado y tuvo que rehacer su trabajo innumerables veces. Cada vez que eso sucedía, lloraba, gritaba y emitía otros ruidos extraños. Finalmente, la completó. Una figura que él mismo había creado, desde cero. Definitivamente no era una hermosa obra de arte. Era aficionada y los de mi mundo anterior se hubieran reído a carcajadas o hubieran hecho memes de ello. Pero sabía que esto era una representación de su pasión, así que no me reiría en absoluto. Sin embargo, incluso sin mi burla, el propio Zanova sabía que estaba mal elaborada. Maestro, no puedo hacerlo. Yo. No puedo hacer figurillas como tú. Sollozó. Y eso es lo que pasó. Había decidido buscar apoyo en el maestro Fitz. Fue realmente lamentable para mí, como maestro de Zanova, revelar sus fallas y buscar el consejo de un extraño. Pero quería tomar prestada la sabiduría de otra persona. Sentí tanta lástima por mi alumno. ¿Estás creando figurillas? ¿Con magia? Fitz no pudo comprenderlo. Estábamos sentados con nuestras sillas una al lado de la otra, e inclinó la cabeza mientras escuchaba mi historia. Sí, algo como esto. Usé magia de la tierra para producir rápidamente una figura humana simple. Lo más discretamente posible, por supuesto, ya que la magia estaba prohibida en la biblioteca. La figura simple que creé instantáneamente era una que se parecía a un sarubobo desnudo. Un amuleto rojo con forma humana estrechamente asociado con Takayama en la prefectura de Gifu. Una ciudad en mi mundo anterior. Wow, ¿qué es eso? Es asombroso. La mirada del maestro Fitz estaba paralizada mientras examinaba de cerca la figura que había creado. Luego, como para probar si podía hacer lo mismo, canalizó maná en la punta de sus dedos y conjuró un equipo de barro cuya forma retorcida se parecía a un limo. El hecho de que inmediatamente intentara imitar lo que había visto fue asombroso para mí. Su magia, sin embargo, no había tomado la forma que esperaba. Al final dejó escapar un suspiro y se rindió. No puedo hacerlo, dijo. Bueno, mi técnica para crear figuras fue algo en lo que trabajé diligentemente durante un largo periodo de tiempo. Estaría llorando si pudiera copiarlo después de verlo solo una vez. Aún así, parecía que podría hacerlo si practicaba. Después de todo, podría usar magia sin voz. Esta no es una técnica que una persona normal pueda imitar, concluyó el maestro Fitz. Cierto. Como método alternativo, pensé que podría ser posible intentar cincelar un equipo de arcilla, pero sus dedos no son lo suficientemente diestros para hacerlo, concluyó el maestro Fitz. Tarareó y puso su mano en su barbilla mientras pensaba. Tenía la costumbre de hacer eso cuando estaba reflexionando sobre algo. Las gafas de sol lo hacían lucir excepcionalmente apuesto en esa pose. En una nota similar. Cada vez que se sentía avergonzado o preocupado por algo, se rascaba la parte de atrás de la oreja. Tal comportamiento era apropiado para su edad y me hizo quererlo aún más. Por supuesto, había oído que los elfos tenían una larga vida, por lo que no tenían necesariamente la edad a la que aparecían. Oh sí. No estoy seguro de si será de alguna ayuda, pero había alguien con un caso similar al de Zanova en la capital de Asura. ¿Alguien con un caso similar, dices? Sí, tenía algo que quería hacer él mismo, pero no tenía las habilidades o destrezas necesarias, explicó el maestro Fitz. Entonces, ¿qué hizo? Cuando le pregunté, dudó en responder, rascándose la parte posterior de la oreja. Bueno, hizo que un esclavo lo hiciera. Ajá. Según la historia del maestro Fitz, esta persona en la capital tenía los conocimientos necesarios, pero no las habilidades, por lo que compró un esclavo. Le enseñó cómo hacerlo y luego hizo que ese esclavo creara lo que querían. Basado en lo que dijiste, a Zanova le gustan las figurillas que haces, y le gustaría tener más de ellas. Así que dijo que quiere hacerlas él mismo, ¿verdad? Fitz aclaró. ¿Es eso lo que dije? Así es como me sonó.
¿De verdad, fue ese el caso? Bueno. Mientras que el entusiasta normal de las figurillas podría remodelar o pintar una figurilla, no pensarían en intentar hacer una desde cero. Lo máximo que había hecho en mi vida anterior era disfrutar un poco de remodelación desnuda. Estoy seguro de que a Zanova le gustaría que te convirtieras en su creador personal de estatuillas. Pero él sabe que eso es imposible, así que probablemente sea por eso que está pidiendo esto en su lugar. Sin embargo, no creo que eso sea imposible, agregué. Podría vivir en el Palacio Real de Cirone, empleado por Zanova, haciendo estatuillas todos los días. Esa no sería una mala forma de vivir mi vida. Trabajar en un palacio real también me proporcionaría ingresos fiables. Ahora que lo pensaba. ¿Cuánto recibía el maestro Fitz de la princesa Ariel? Sentí que sería de mala educación preguntar. Bueno, intentaré sugerirle esa opción a Zanova. Gracias por tu consejo. Sí, no hay problema. Incliné la cabeza y el maestro Fitz me dio una amplia sonrisa. ¿Por qué me sentí tan conmocionado cuando vi esa sonrisa? Fue un misterio. Un misterio del ya misterioso hombre conocido como Fitz. Compra un esclavo, enséñale la técnica y haz que cree una figurilla. Cuando le mencioné ese plan a Zanova, inmediatamente se subió a bordo y comenzó a planificar con alegría su compra de esclavos. Por mucho que me sorprendiera. La propuesta de Fitz de que un esclavo lo hiciera en su lugar era un método ampliamente aceptado en este mundo. Sin embargo, dado que estábamos en una relación maestro-alumno, Zanova dijo que sintió que era de mala educación pedir que le enseñara a un esclavo en lugar de a él. Después de todo, este era el hombre que había jurado desde el principio que aprendería a hacerlo él mismo incluso si vomitaba sangre. Por eso nunca propuso este método él mismo, pero se sintió aliviado cuando se lo sugerí. Así que decidimos ir al mercado de esclavos durante las vacaciones del próximo mes. Le estaba agradeciendo al maestro Fitz por su ayuda una vez más. Estaba realmente agradecido de tener a alguien a quien pedir consejo cuando lo necesitaba. ¡Qué bien! Espero que encuentres a alguien con quien hagan buen equipo. La conversación parecía haber terminado, pero el maestro Fitz parecía un poco inquieto. Oh, sí, también estoy libre durante las vacaciones el próximo mes, dijo. Ah, ¿de verdad? Sí, entonces, ya que no tengo nada que hacer, estaba pensando en ir a la ciudad. Pero realmente no tengo ningún lugar en particular al que quiera ir, ni amigos, así que estaría solo. Estaba insinuando algo desesperadamente con sus palabras. ¿Estaba realmente bien que un guardaespaldas como él fuera a la ciudad? ¿No necesitaba estar al lado de la princesa en caso de que sucediera algo? Bueno, no es de mi incumbencia. Luke probablemente encontraría una manera de hacerlo funcionar. ¿Te gustaría venir con nosotros durante las vacaciones del próximo mes? Yo pregunté. ¿No te importa? ¿No estaré en el camino? Para nada. Y como una forma de agradecerle su consejo, le invitaré a comer. ¿En serio? Entonces aceptaré felizmente esa oferta, dijo el maestro Fitz, dándome esa sonrisa llena de dientes mientras se reía. Así fue como se volvió en los tres yendo al mercado de esclavos. En el próximo capítulo. ¿Una flor en ambas manos? Una emocionante aventura de compras con el elfo sonriente y el príncipe con una fuerza sobrenatural. Es una broma. Fin del capítulo 5.